A nombre de la Escuela Joaquín Portillo Valle reciban un cordial saludo. Bienvenidos sean a esta nueva jornada de formación. En esta ocasión nos corresponde hablar, y continuando con el tema de la Guerra de Independencia de Cuba, nos toca hablar de la Guerra Chiquita. ¿Y por qué se llama Guerra Chiquita? Pues se le llama así al levantamiento armado que duró menos de un año, entre 1879 y 1880. Se dice menos de un año hasta que se firma el Pacto de Confluentes, ¿verdad? Pero el último combatiente depuso armas en diciembre de 1880, con lo cual sería una duración de 16 meses aproximadamente. Pero este conflicto armado fue una clara indicación de que la paz de Sanjón no había sido el último capítulo de la lucha independentista. La manera que terminó la Guerra de los 10 años, que duró de 1868 a 1878, y las consecuencias políticas y económicas de esta dejaron descontento a los que habían luchado heroicamente por la libertad de Cuba durante esos largos 10 años. Esto condujo a una nueva revolución fomentada por varios generales de la revolución, dando inicio a este levantamiento. En la fecha 24 de agosto de 1879, los campos cubanos volvieron a escucharse los disparos redentores que pretendían conquistar la verdadera paz con independencia y abolición de la esclavitud, que se había frustrado con el Pacto de Sanjón. Comenzaba la Guerra Chiquita, una nueva etapa liberadora para el pueblo cubano. La Guerra Chiquita fue un movimiento armado que no llegó a alcanzar carácter nacional y en la práctica constituyó la suma de varios alzamientos en determinadas zonas del país, como en el oriente y en las villas, sin un plan único ni vínculos entre sí, y fue liderado por el coronel Calixto García. ¿Cómo fue la organización de la Guerra Chiquita? Pues el trabajo organizativo para llevar nuevamente la lucha armada a Cuba comienza en marzo de 1878, por iniciativa y bajo dirección de Manuel de la Cruz Veraza, quien convocó en Nueva York a una reunión de cubanos, tipo así como convención popular, en la que se acordó crear una comisión de 3 ciudadanos para la preparación de un plan de acción. Este plan de acción, en el cual quedó compuesto por el mismo Manuel de la Cruz Veraza, Agustín Muñoz y Feliciano Valdés. Constituyeron el Comité Revolucionario de la Emigración Cubana, con ese nombre quedó organizado el comité, para apoyar en lo posible a los combatientes que continuaban la lucha armada en Cuba, o sea, para apoyar lo que fue la guerra de los 10 años. Más sin embargo, ¿verdad? Ya era demasiado tarde, pues el 17 de junio de 1878, Maceo informaba a los emigrados cubanos en Nueva York sobre la terminación de la guerra en Cuba el 29 de mayo de 1878, fecha en que se firmó el Pacto de Sanjón, y de que por lo tanto cesaban sus trabajos para salvar la Guerra Grande y regresaban nuevamente a Jamaica, que sería el lugar donde radicarían. En un gesto de sumo desinterés patriótico, los miembros del Comité de los 5 declinaron la dirección de la conspiración a favor del coronel Calixto García, y el Comité Revolucionario de la Migración Cubana pasó a llamarse Comité Revolucionario Cubano. Se llamó así porque en este se incluirían a ciudadanos cubanos, tanto migrantes como radicados también en Cuba, y al mismo Calixto García. Ya en marzo de 1879 habían sido detenidos y deportados por las autoridades colonialistas
Flor Crombet, Pedro Martínez Fieire, Maya Rodríguez y Pablo Veola. Posteriormente, Silverio del Prado había sido hecho prisionero por el antiguo miembro de las Fuerzas Armadas Auxiliares Españolas, lideradas por Santos Pérez, que militaba como doble agente en las filas patrióticas. Estas detenciones dieron la alarma a los revolucionarios, que se vieron obligados a comenzar la guerra con los pocos recursos que contaban. Fue así como los conspiradores, fundamentalmente de Oriente, donde las presiones eran mayores, comenzaron a precipitar los levantamientos. Ya el 24 de agosto de 1879, que se levantaron las armas, el brigadier Belisario Grave de Peralta, secundado por el teniente coronel Cornelio Rojas, los comandantes Remigio Almaguer y Luis Echeverría, y unos 200 hombres más, en el lugar conocido por San Lorenzo, cerca del río La Rioja, provincia de Holguín, donde se pronunció el grito de independencia o muerte. Eso fue el inicio de la guerra, ¿verdad? El 24 de agosto. ¿Cuándo ocurrió la deposición de las armas? Pues, ¿y cómo ocurrió? Pues los factores adversos condujeron a la deposición de las armas en los diferentes territorios alzados. Fue significativo el Pacto de Confluentes, firmado el 29 de mayo de 1880. Por eso se dice que la guerra duró menos de un año, mediante el cual capitularon el mayor general Guillermo Moncada y el general de la brigada José Maceo. Por su parte, el coronel Emilio Núñez permaneció combatiendo hasta el 3 de diciembre de 1880, que fue ya definitivamente cuando se dio la finalización de la Guerra Chiquita, y es por eso que digo que duró 16 meses aproximadamente. Cuando él depuso las armas, con lo que finalizó lo que es el conflicto armado. ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de la Guerra Chiquita? Pues este movimiento armado fracasó por la influencia de factores adversos, tales como la falta de liderazgo político y militar. Si bien Calixto García, que era un buen líder político y militar, fue quien lideró la guerra, ¿verdad? No estuvo desde el principio del conflicto, sino que él se incorporó a mediados, como en mayo de 1878. Mayo de 1879, perdón. También otra causa fue la posición reaccionaria de los partidos políticos burgueses existentes en Cuba. También tenemos la efectividad de las acciones políticas y militares desarrolladas por las autoridades coloniales durante su etapa de preparación y realización. El fin de la guerra. En total se presentaron 5.381 insurrectos y los patriotas sufrieron un total de 170 muertos, 109 heridos y 307 prisioneros en el año que duró todo el conflicto armado, lo cual costó a España 417 bajas y 22.8 millones de pesos. Adicionalmente, 1.500 revolucionarios fueron extraditados del país. Las experiencias de estos preparativos y el desarrollo de la conspiración, los alzamientos y la Guerra Chiquita constituyeron una importante enseñanza para todo el proceso organizativo de lo que sería el conflicto posterior, ¿verdad? La Guerra Grande, que fue la Guerra de los 10 años, y la Guerra Chiquita, a la cual se llamaría la Guerra Necesaria, que se dio entre los años de 1895 y 1898, que sería preparada por José Martí y el Partido Revolucionario Cubano. Este tema pues corresponde ver en otra jornada de formación posterior a esta. La Guerra Chiquita concluyó en diciembre de 1880, pese a su corta duración, constituyó un momento imprescindible en la historia patria de Cuba, pues demostró la validez y el ideal independentista y la inquebrantable decisión del pueblo cubano de obtener su emancipación. Sirvió para descaracterizar el contenido ideológico del autonomismo, cuya campaña racista pretendía desvirtuar los verdaderos principios de la insurrección.
A ello se suma el hecho de que esta contienda marcó la iniciación de José Martí como dirigente, desde un pequeño club de La Habana hasta sustituir a Calixto García en la emigración. La Guerra Chiquita propició que el maestro adquiriera una vasta experiencia y le allanó el camino para entrar en contacto con las masas populares en el exilio, su futura base social para una nueva revolución que dio continuidad al ideal independentista que llevó a la lucha a diversas generaciones de cubanos. Vamos a conocer un poco más sobre el líder de esta lucha armada, la Guerra Chiquita, Ramón Calixto García Iñiguez. Nació en Holguín, 4 de agosto de 1839. Fue un líder insurrecto cubano durante la Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquita y la Guerra Necesaria. Hombre de escasa formación, o sea, él no asistió a un centro educativo. La mayor parte de la cultura personal que pudo obtener fue de tipo autodidacta, o sea, él aprendía de su propia mano, pasaba en la biblioteca, ¿verdad? Leyendo libros, formándose él mismo. De gran provecho fueron sus 2 etapas como desterrado de la península, gracias a la amistad que sostuvo con algunos intelectuales españoles y que pasaba también, como les dije, leyendo libros. Él pasaba mucho en las bibliotecas públicas. Y en la Guerra de los 10 años estuvo bajo el mando del general estadounidense Thomas Jordan, del cual aprendió el manejo de la caballería y el uso de la artillería. Y en eso, pues, fue toda la formación que obtuvo el coronel Ramón Calixto García Iñiguez, quien fue el dirigente de esta lucha armada, que duró 16 meses, pongámosle. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en una próxima jornada de formación.